Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Una plática más que tendremos respecto a este punto de análisis respecto a mi vida, a los eventos que me marcaron y que he decidido compartir con ustedes para de esta manera empatizar con aquellos que han vivido circunstancias similares a la mía y pues en manera de acompañamiento en situaciones similares, sepan ustedes que no están solos en esto, que hay personas que hemos pasado cuestiones similares, difíciles, pero siempre hay oportunidad de seguir adelante y de continuar con nuestras vidas en una cierta normalidad, en en un ambiente familiar y de acompañamiento en todo esto. Pues bueno, la plática anterior, lo que platicamos en la ocasión pasada fue lo relacionado a mi origen, a mis padres, a cómo conformé o formé parte de la familia a la que pertenezco y cómo llegamos hasta ese punto en el contexto de mi historia personal. Quiero centrar esta conversación en mi madre biológica, en el punto de lo que es de mi conocimiento, lo que yo recuerdo, lo que me han platicado que ocurrió y desde el punto de vista de lo que ha significado para mí ese evento. Pues bien, comencemos recordando lo que habíamos dicho inicialmente. Mi mamá biológica llegó a la vida de mi familia porque iba a ayudar a mi abuela paterna en el cuidado de una de mis tías más pequeñas. En esa época ella debió tener 4 años, mi tía más chica. Estoy suponiendo, no lo sé a ciencia cierta. 4 o 5 años. Llega al hogar familiar en un contexto, según me platicó mi abuela, de mucha dificultad en el ámbito familiar interno de su familia, porque su mamá había fallecido y su papá había contraído o tenía una pareja nueva. Esa pareja no le agradaba la compañía de mi mamá en la casa y como se dificultaba las relaciones entre la nueva pareja y su hija, su papá, que sería mi abuelo materno, este punto no lo tengo claro, cómo conocían a mi abuelo. Como lo comenté, él era un abogado en Chiapas, muy renombrado en su época. Este, eh, Sin caer en exageraciones de popularidad o cosas por el estilo, me refiero a que era un buen abogado, era conocido por muchas personas y no con esto quiero decir que había opulencia, sino por el contrario, era una normalidad de la época, no éramos ricos, al contrario, creo que tuvimos de muchas carencias, derivado a que todos fueron enviados a la Ciudad de México a estudiar. Eso complicó un poco más las cuestiones económicas, pero vivíamos con mucho trabajo, todos trabajamos para eso, pero en una normalidad de, social, ¿no? Bueno, entonces llegó a la vida familiar a asistir en el cuidado de mi tía más pequeña. Bueno, ahí las conversaciones respecto a cómo existe una relación entre mi papá y ella, bueno, no las tengo completas, no las sé del todo. La cuestión es que de esa relación entre mi papá y mi mamá, pues nazco yo. Este evento no sé más, o sea, es
este punto de existieron encuentros entre mi papá y mi mamá, quedé embarazada y soy yo el producto de esa relación. Aquí el punto es centrarnos en lo que ocurre posteriormente y lo que habíamos comentado en un video anterior, en el sentido de que este, derivado del accidente que sufre mi papá en el que se lastima el fémur con la cadera y que eso desencadena en una enfermedad que él de alguna manera oculta hasta el momento en que se vuelve ya algo irreversible, ocasiona su muerte. En ese contexto yo no tengo claro qué ocurre en esa transición, en lo que se toma la decisión de que yo forme parte de la vida de mi tía abuela como su hijo y cómo fue que se hizo el- la idea o cómo se ejecutó este convenio, pacto, plática, en el que se determinó que sería adoptado. Este punto no lo conozco. Sin embargo, de las cuestiones que yo he ido obteniendo con el paso de los años, como algunos documentos que están por ahí, algunas fotografías, mi propia acta de nacimiento, etcétera, llegamos a entender, bueno, llego a entender que mi mamá, al momento de que iba yo a nacer, este, entró a quirófano entró en labor de parto a una clínica que se encuentra en la Ciudad de México. Eh, Durante años, cuando pasaba por Álvaro Obregón, la delegación, y estaba la explanada de la delegación muy cerca de ahí, hay un hospital, una clínica muy sencilla, muy identificable, particular, y según mis notas, yo nací en ese lugar, pero aparentemente el acta de alumbramiento sale a nombre de mi mamá adoptiva. Es decir, mi mamá biológica entró a la labor de parto a esa clínica con el nombre de mi mamá adoptiva. Posteriormente a ello, porque hay un par de fotografías por ahí, mis padres adoptivos con mi mamá biológica y unos tíos, unos hermanos de mi papá adoptivo con su esposa, me refiero como tíos, en la villa conmigo en brazos, pero me tiene mi mamá biológica cargado al lado de mis padres adoptivos. Entonces, el contexto no lo tengo definido, no, no conozco ese punto de la historia como mucha de mi historia personal, no la tengo toda clara ni definida, pero sí puedo establecer ese punto, ¿no? Que mis padres adoptivos y mi madre biológica se conocieron. Incluso mi mamá biológica quería mucho a todos mis tíos. Cuando los visitaban, llegaban de la Ciudad de México, les llevaban dulces, golosinas y cosas, recuerdos para todos. O sea, nunca fue una mala relación. Entiendo con el paso de los años que esa relación era fuerte porque mi mamá al final queda viviendo con nosotros mi mamá adoptiva queda viviendo con nosotros junto con mi abuela y mis tíos, hermanos de mi papá, en el mismo departamento en el que vivimos durante muchos años en la Ciudad de México. Pero el contexto es este punto de mi mamá biológica que no quiero distraerme, sino más bien reiterar ese punto de la falta de conocimiento a profundidad de su vida y de lo que ocurrió. Dirán ustedes, bueno, ¿y por qué no te pusiste a preguntar? Bueno, por muchos años yo
es parte de mi personalidad, les comentaba, esta fusión de de formas de pensar, de crecer, de vivir con mis tíos, los hermanos de mi papá, mis abuelos, mis padres adoptivos, em, hicieron una amalgama de mi personalidad muy sui generis. Yo soy una persona que durante muchos años fui apática a muchas cosas. Em, no sé cómo describirlo, pero siempre me sentí poco perteneciente a las cosas. Es decir, no tenía yo sentido de pertenencia hacia mi familia, no tenía yo sentido de pertenencia hacia mis compañeros de la escuela, no sentía pertenencia con algún tipo de emoción en particular. Fue hasta la adolescencia, prácticamente 14, 15 años, que yo empecé a sentir este vacío, esta falta de como de calor humano en el sentido de emociones. No estoy diciendo o no me refiero a que yo no quisiera a nadie, al contrario, adoro a mis primas, por ejemplo, son, no sé, a todos los quiero muchísimo, a mis tíos, a todos, mi familia en general, los tengo muy cerca siempre y los valoro y los amo. Pero con mucha parte de mi familia, que no es mi familia directa, yo no tengo mucha relación, no la cultivo. He perdido muchas amistades precisamente por eso. Pero en realidad yo siento que es una forma de protección. Pero ¿por qué decimos o pienso esto? Porque todos los momentos que son dolorosos o han sido dolorosos para mí, yo los he procesado de manera distinta, de manera particular. Entiendo que este proceso de autoprotección psicológica que, como comenté en algún otro momento, mi maestra de trabajo social en la secundaria dijo que admiraba esa fortaleza en cuanto a no caer en vicios y cuestiones de estabilidad emocional o mental. Lo admiraba por lo que había sucedido con mi vida. Pues es prácticamente como que no le tomé la importancia en su proporción. Eso fue llegando con los años. Pero volviendo al tema de mi mamá y en el momento en que ella este, decide o toma la decisión o se tomó la decisión de que me dieran en adopción, entiendo, y así lo hemos platicado en casa, que fue un proceso, una forma en que ella sintió una seguridad, más bien darme una seguridad a mí. Yo no considero tener las capacidades de poder cuidar y criar y educar a un ser tan pequeño. Y sé que estará mejor con ustedes. Eso es lo que podemos o concluimos, ¿no? Sin embargo, con el paso de los años, yo tengo recuerdos vagos y ya no está mi papá adoptivo para poder corroborarlos, pero hasta donde yo sé, él tenía todavía contacto o tuvo contacto con ella para llevarme y que me viera, lo cual no era bien visto por mi mamá adoptiva. Recuerdo ahí conversaciones y de esas clásicas ocurrencias de niño de cuando te dicen algo o te llevan a algún lugar y te dicen, pero no vas a decirle a nadie, lo primero que haces cuando llegas es decirlo, ¿no? Por ahí
tengo un recuerdo de algo similar, ¿no? Que llegué a la casa de un paseo con mi papá, dije: "Ah, fuimos a ver a alguien", y hubo una discusión en casa porque mi mamá decía que consideraba que ya no era correcto que ocurriera eso. No tenía yo contexto, esto lo fui hilando con el paso de los años. Me vienen como pequeños recuerdos, como tipo flashback, pero nunca me viene el recuerdo completo. Entonces, partiendo de ese punto, lo siguiente es que mi mamá se queda en casa con mis tíos, viviendo en el departamento de la Ciudad de México. Yo ya formo parte de una nueva familia y en algún punto, ella conoce a unos vecinos que vivían ahí en el departamento, bueno, en los departamentos contiguos. Aparentemente entabló una amistad con ellos. Ellos le comentaron que tendrían la oportunidad de ayudarla, no sé cómo. Este, el caso es que ella decide irse. No sé si fue una cuestión de trato dentro de la familia, no sé si fue una decisión tomada con base en lo que le dijeron a estas personas, no sé si fue una decisión tomada desde algún otro tipo de emoción o sentimiento, pero eso es lo que se sabe. Como dije, hay una carta por ahí en la que ella expresó esa circunstancia del temor de poder educar, de poder continuar con mi educación y que estaría en mejores circunstancias estando en la familia de, de su pareja, ¿no? De, de donde provengo. Entonces sucede esto, ella se va. Con el paso de los años, yo tengo un tío, bueno, es medio hermano de mis tíos, que siempre ha estado en contacto con nosotros, es muy cercano de la familia. Y él la conoció, siguió teniendo contacto con ella y ella con él por llamadas telefónicas. En algún momento él comentaba, ¿no? Me llamó la mamá de Oscar, se oía triste, se oía arrepentida, manifestaba cosas de que, de arrepentimiento, de circunstancias emocionales, ¿no? Claro, de haberse separado de mí. Esa circunstancia yo la tuve hasta ya, esas conversaciones ya hasta una edad adulta. Bueno, no es cierto. Hasta mi adolescencia fue. Precisamente fue durante el terremoto del 85, cuando después del terremoto ella ya no tuvo acercamiento con mi tío, a quien le llamaba, y ya no se supo más de ella. Ese, esa- Ese momento marca un punto del seguimiento de su vida, bueno, si podemos llamarlo así, si se le puede llamar seguimiento a conocer pequeños fragmentos de la historia de mi parte, pero ya no supimos nada de ella y mi abuela decía que consideraba que durante el terremoto pudo haber pasado algo con ella, ¿no? Dado la devastación que sufrió la Ciudad de México en esa época. Pero bueno, entonces ese es el punto, hasta ahí concluiría su historia conmigo y después viene la parte de la reflexión de lo que yo sé, bueno, más bien de mis sentimientos, lo que yo siento. Pues, ¿qué pasó durante todo este tiempo? Yo no podría negar la existencia de cuidado y de amor por parte de mi mamá adoptiva en las circunstancias que se fueron dando, perdón. Era una mujer a la que yo quise mucho, la adoraba, a mi abuela la adoraba,
A mis tíos los adoro, pero creo que ese vacío del conocimiento temprano, de tener 2 mamás, 2 papás, abuelos que se comportan como papás o mamás, tíos que se comportan como papás o mamás, pues no es normal. Y no es que sea malo, sino que me tuvo confundido durante años. Ya en edad adulta, eh, he pensado que ese procesamiento, esa falta de querer buscar, de querer saber, de no importarme qué sucede con el pasado, pues fue una forma de no querer enfrentar las consecuencias de la verdad, ¿no? Tal vez hasta el momento puede seguir siendo eso. Sin embargo, había o existió durante mucho tiempo un vacío que no se llenó con la palabra mamá. Es decir, yo siempre conceptualicé mucho el término de mamá con lo que es ser una mamá. Es decir, si sin duda mi abuela fue mi madre al final de su vida y de mi educación como ser humano adulto. Pero mi mamá adoptiva, obviamente también tuvo un papel de madre y de educadora. Y en ese sentido, respeto mucho ese concepto. Es decir, mis mamás fueron mi mamá biológica, mi mamá adoptiva y mi abuela. Nadie más entra dentro del concepto de madre. No podría yo decir que hay una mayor categorización entre una y otra, porque una me dio la vida, otra me educó en edad temprana y otra me acabó de educar y me fortaleció al final de mi edad adulta. Pero siempre existió esa falta de identidad completa de las tres en una sola. O sea, tengo ese concepto dividido en tres y lo reúnen cada una en su parte proporcional, en el agradecimiento de la vida, en el agradecimiento de la educación en la edad temprana y en el agradecimiento de completar mi vida y la oportunidad de desarrollarme. Pero siempre se quedó eso extraño. Y por ahí platiqué recientemente con mi tía la más chica de un evento que yo no recordaba, que el día de mi boda, que por cierto es un tema que luego tocaremos muy simpático, el día de la boda religiosa, este, fue un poco sui generis, pero es un tema que abordaremos en algún video posterior. Pero, por ejemplo, cuando estaban los preparativos de la boda, yo a ella le pregunté, bueno, y cuando estemos diciendo los padres, pues ¿a quién voy a anotar? Es decir, confusión siempre hay. Esa falta de cariño mental, o sea, ese concepto del cariño de madre que uno va generando con los años cuando no existe, pues nos lleva a confusión, a no saber qué va a ocurrir en el futuro. Afortunadamente, yo me casé con una persona excepcional, una persona con un gran sentido de la humanidad y del cariño, porque en ese contexto se educó ella, que obviamente la idea no es cubrir el papel de madre, ¿no? De mi madre, por supuesto, sino cubrir el vacío desde el punto de vista de la comprensión. Cuando alguien está a tu lado que comprende
te motiva a seguir adelante, te da ánimos sobre la importancia tuya en el contexto de la vida y de la vida familiar, pues es una gran ayuda. No sé, o sea, no fui a buscar una madre, obviamente, pero a quien encontré me ha dado todo su apoyo para sanar esas heridas, esas faltas de esos momentos de intranquilidad emocional, digamos, que he tenido muchas durante mucho tiempo y muchas veces fueron turbulentas, pero ella siempre ha estado a mi lado, me ha comprendido, me ha entendido, me ha sabido guiar desde el punto de vista del conocimiento en la paz y en la tranquilidad emocional, y me ha llevado a reflexionar sobre todo esto, ¿no? Sobre que hay vacíos, hay silencios, hay contextos que no conocemos, y si bien nos marcan, no nos definen. O sea, se nos da la oportunidad de seguir, se nos da la oportunidad de conocer, y nosotros decidimos si el camino que llevamos, el camino que vamos a seguir con las personas que amamos. Sin duda es difícil, es complicado, es, ha sido difícil explicarle esto a mis hijos. Santiago, que es el más pequeño, todavía no lo entiende bien, pero mi hija la mayor ya tiene el contexto, ya hace preguntas, ya hace cuestionamientos, y yo muchas veces le digo que no prejuzgue respecto a lo que ocurrió, porque yo no estoy buscando culpables o nunca busqué responsables de lo que pasó. Esa nunca ha sido mi intención. Mi intención siempre fue que a partir de que inicié formar una familia, fortalecerla, estar siempre atento, cuidándola, protegiéndola. No siempre lo he logrado porque somos imperfectos, pero cultivamos la felicidad, esa es la idea. Entonces, ¿cómo te marca? ¿Cómo te define en tus primeros años un, un actuar, una conducta, un hacer, un hacer de otros en tu vida? Pues sin duda mucho, ¿no? Te da puntos de reflexión sobre la existencia y todo confluye o todo te lleva a pensar que lo importante es el estar aquí, la oportunidad que se te dio para formarte, para crear una familia, para seguir tu vida. De manera difícil, sí, pero estando cerca de las personas adecuadas, se ha facilitado mucho. En fin, pues más que nada también este punto de reflexionar sobre mi mamá y su decisión, pues también ella lo hizo desde el dolor, ¿no? Porque su vida, entiendo, no fue fácil, no los fue después, y yo espero sinceramente que en los años siguientes hubiera podido mejorar, hubiera podido recomponer esa parte de su vida y hubiese encontrado pues esa tranquilidad que espero o que todavía trato yo de buscar, ¿no? Día con día. Porque felicidad tenemos, pero a veces la tranquilidad emocional, esa paz interior, todavía seguimos ahí eh, todos los días tratando de lograrla. ¿Y por qué? Porque hablo del sufrimiento de ella. Porque si vemos una persona que tuvo que dejar su hogar por diferencias internas en la familia, él no pudo seguir al lado de sus padres, de su padre y de sus hermanos, porque tenían hermanos.
que se le impidió seguir en ese seno, intentar otro una familia nueva en otro lado, que las cosas no se den de la manera que pudieron haber sido, que ocurriesen circunstancias de separación, de división posteriores, que a la parte todavía te den la idea de separarte de ese núcleo de tu hijo, pues no podría yo juzgar a su actuar, porque aparte no era, era joven y no podríamos reprocharle nada al respecto. Además, sé que no fue algo fácil y entiendo que todos tenemos el derecho a equivocarnos, ¿no? Y no soy yo y no hay nadie que pudiera juzgar al respecto, porque cada quien es artífice de sus propias decisiones y asume las consecuencias. A veces desde la juventud entendemos las cosas o vemos la vida de diferente forma, pero ya con edad adulta comprendemos que esas decisiones se tomaron porque se tenían que tomar. No había otra opción. En fin, entonces esta parte de lo que yo sé de su vida y se las quiero compartir porque yo sé que muchas personas que han pasado por estos procesos difíciles, incluso de pérdidas materiales de sus seres queridos, buscan una forma de apaciguar esa emoción de soledad, de pérdida. Sin embargo, la vida nos da la oportunidad de seguir adelante, de seguir viviendo con quienes están a nuestros lados, que nos dan su amor, que nos dan su cariño y, y nosotros seguimos aquí por ellos, porque ese amor y ese cariño nos transforma, nos vuelven personas diferentes, nos hace mejores. Eso es lo que pienso. Pero no sé, no sé ustedes desde su dolor personal, qué tanto, qué tanto puedan considerar que las heridas sanan con el tiempo. No sé si afortunado o desafortunadamente, como les dije, esa facilidad que tengo yo para que la vida me dio para asentar esas responsabilidades, esos pensamientos, esas emociones, irlas procesando de manera diferente, me han ayudado a avanzar, ¿no? A lo mejor todos tenemos procesos de sanación distintos, pero sin duda que hay cosas que tenemos que seguir con ayuda de profesionales para completarlas y lograr la plenitud en todos los aspectos. Por eso es que este día los invito a que reflexionemos sobre qué hacemos aquí, a qué venimos, qué hemos hecho de nuestras vidas y las oportunidades que nos dieron aquellos que nos precedieron, aquellos que decidieron que sus sacrificios importaban para nuestras oportunidades futuras. No sé, pensémoslo juntos. Buen día.